Estamos aquí en la Cuesta de Moyano con el escritor, periodista Juan Antonio Sanz, que ha escrito un libro sobre vampiros, príncipes del abismo. Y bueno, Juan, cuéntanos. Lo primero me gustaría saber sobre tu viaje antes del confinamiento por esos pueblos de Europa tras el mito. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la tradición que hay latente aún en esos pueblos, en esos países? Mira, este libro es un viaje de muchos años, incluso de décadas. Y la guinda tenía que ser precisamente ese viaje que hice en octubre pasado por Transilvania y Valaquia, en Rumanía. Yo iba con varios libros en la mochila y uno de ellos era el Drácula de Bram Stoker. Entré por el oeste, precisamente hasta Bistrica, que es el primer lugar donde Jonathan Harker, donde él pasa la noche antes de dirigirse al Paso del Borgo, al castillo de Drácula. Bueno, en el Paso del Borgo pues no hay desde luego los precipicios donde puedes incluir un castillo de ese porte, pero sí que hay muchos pueblos y pude hablar pues con algunas personas religiosas de allí, algunos habitantes, y todos me dieron fe fehaciente, valga la redundancia, de la existencia del mito del vampiro. Yo no busco vampiros, yo busco las leyendas de los vampiros, y las leyendas de los vampiros siguen existiendo. En Rumanía se llaman strigoi, algunos de estos tipos de vampiros, pero estamos hablando de la misma entidad. La misma entidad que podemos encontrar, por ejemplo, en Bolivia, que se llaman Apchancho. Tiene después sus diferencias, sus peculiaridades, pero viene a ser lo mismo que nos encontramos en Europa Central y Europa del Este. Rumanía fue un viaje maravilloso y nos permitió a mí y a mis libros deambular por los lugares que estaban escritos en esos libros. Llevaba también el Tratado de los Vampiros del abad Calmet, que fue un benedictino. Cosas del directo. Vamos a colgar. Bueno, fue un benedictino que en el siglo XVIII publicó su tratado sobre los vampiros, en el que hablaba precisamente de las epidemias vampíricas que habían tenido lugar en Rumanía y en el norte de Serbia en el siglo XVIII. Yo quería ver alguno de estos sitios y quería escuchar de la boca de algunos de los habitantes de estos lugares sobre la presencia de este mito en sus actuales condiciones sociológicas y culturales. Y es verdad, recientemente, no hace muchos años, no hace ni siquiera 20 años, se han producido casos de exhumaciones vampíricas en algunas partes de Rumanía, y con las mismas características y rituales que ocurrieron en el siglo XVIII o incluso en el siglo XIX. Pero es a partir ya de ese siglo cuando se rebaja un poco. La llegada del comunismo calmó un poco estas fiebres vampíricas, pero siguen estando ahí. Y remarcas mucho lo del mito del vampiro en Bolivia. ¿Qué peculiaridades tiene la leyenda? Allí en Bolivia me encontré con dos tipos de criaturas o entes que podrían identificarse con el vampirismo. Una era el Apchanchu o Anchanchu, se escribe de las dos maneras y se habla así, y el llamado Antahuaya. El Antahuaya es un ser un poco diferente, más parecido a los Kitsune que yo había visto ya en Japón, los hombres o mujeres zorro, que también tienen características vampíricas y de las que hablo también en el libro. Los Antahuayas son unas entidades que surgen en las tormentas. Pude hablar con una persona que hacía trabajos de datación biológica en el lago por la contaminación, un funcionario de la Alcaldía de La Paz, que en la isla de Pariti, donde pasé varios días, siguiendo también estas leyendas, pues decía que le había atacado un Antahuaya. Vi una cicatriz
y tengo su testimonio. Después cada uno que piense lo que quiera. En cuanto a los Achanchu, sobre todo los escuché en los valles y estribaciones de las faldas de los Andes. Y allí pues encontré a gente que me hablaba de los tiempos antiguos en los que estos seres deambulaban por las encrucijadas y los caminos, parecidos a personas bajitas, regordetas, calvas, con aspecto europeo, que atacaban a los viajeros y se alimentaban de ellos, les chupaban la sangre y después les robaban todas sus pertenencias. Hay una riquísima tradición en todo el mundo sobre este tema. África no lo he podido tocar, pero quién sabe si en un futuro me acerque también. También he estado en Estados Unidos siguiendo algunos de los casos de vampirismo más importantes de finales del siglo XIX, en Exeter, en Rhode Island, y sobre todo mi mayor afán ha estado en Rusia, donde viví bastante tiempo, Grecia, China, Japón, donde también estuve trabajando y viviendo, y después estos países de América, Bolivia y Estados Unidos. Muy bien, pues antes de que se corte el vídeo, nos vamos a despedir y tal vez, solo tal vez, grabemos otro vídeo hablando sobre este libro maravilloso que ha escrito Juan sobre el mito y la leyenda de los vampiros. Juan, muchas gracias por tu tiempo y hablamos una noche de estas. Hablamos. No llames a mi ventana.